En la mayoría de historias de terror biológico, el enemigo es un virus que convierte a las personas en zombies sin alma. Pero en 28 Days Later, el virus Rage va más allá. No mata, solo desconecta aquello que nos hace humanos. Apaga la empatía, borra la compasión, elimina el pensamiento racional. No crea monstruos, solo los despierta. Esta es la historia del virus de la ira, su creación, su propagación y por qué fue imposible detenerlo. Todo comenzó en el Cambridge Primate Research Center, un laboratorio financiado por intereses privados para estudiar el comportamiento agresivo humano. Los científicos a cargo del proyecto, Cliff y Warren, trabajan en un compuesto experimental que permitiría inhibir los impulsos de violencia y agresión en el cerebro. Su objetivo, desarrollar una solución bioquímica capaz de reducir los niveles de hostilidad en la población, con aplicaciones que iban desde el tratamiento de desórdenes de conducta hasta la prevención de crímenes y disturbios sociales. En su forma inicial, el proyecto consistía en aislar los neurotransmisores responsables del estallido de ira, particularmente aquellos relacionados con la amígdala cerebral y la producción excesiva de adrenalina y cortisol. El plan era diseñar una sustancia capaz de bloquear su activación. El resultado fue un inhibidor teóricamente funcional, pero su aplicación era limitada. Suministrarlo mediante aerosol o pastillas no garantizaba una cobertura poblacional efectiva. Entonces vino la decisión que marcaría la tragedia. Warren, convencido de que el compuesto debía diseminarse de forma masiva y eficiente, optó por utilizar como vector de entrega a un virus. La elección recaería sobre el ébola, una de las cepas más agresivas y virulentas del mundo. El plan consistía en modificar genéticamente el virus. ¿Para qué? En lugar de causar hemorragias y muerte, transportar el inhibidor directamente al sistema nervioso central. El científico Cliff se opuso de inmediato. Consideraba que mezclar un inhibidor emocional con un agente viral tan inestable era irresponsable y éticamente cuestionable. Pero Warren, impulsado por ambición, y según algunas fuentes, presionado por sus superiores, siguió adelante. Durante las primeras 2 semanas, el experimento pareció controlado, pero luego comenzaron las mutaciones. El virus, lejos de mantenerse como portador pasivo, alteró el compuesto y lo invirtió. En vez de suprimir la agresividad, la amplificó. Lo que debía calmar la mente humana, la encendió. Había nacido el virus de la ira, un agente biológico que no solo estimulaba la violencia, sino que la convertía en una constante absoluta. El resultado fue una combinación de rabia, hiperactividad neuromuscular, pérdida de control inhibitorio y colapso total de la empatía. Un virus que no deteriora el cuerpo ni mata al portador, sino que lo convierte en furia encarnada. Cliff, horrorizado por el resultado, abandonó el proyecto esa misma noche. Contactó anónimamente a una célula del Frente por la Libertad Animal, denunciando los experimentos realizados en chimpancés infectados. Horas después, se suicidó. El laboratorio aún tenía sus puertas cerradas, pero lo que había dentro ya no era ciencia, era una amenaza global. La liberación del virus de la ira no fue producto de una guerra, sino de una buena intención mal dirigida. Días después de la muerte de Cliff, un grupo de activistas del Frente por la Libertad Animal irrumpió en el Cambridge Primate Research Center. Su objetivo era exponer al mundo las crueles prácticas que realizaban en el laboratorio. Lo que no sabían, y lo que un científico desesperado intentó advertirles, era que los chimpancés retenidos estaban infectados con una cepa mutada del virus del ébola, transformada ahora en un agente de extrema agresividad. Ignorando las advertencias, abrieron una jaula. En cuestión de segundos, uno de los simios atacó a uno de los activistas, vomitando sangre en su rostro. La infección fue instantánea. En menos de 1 minuto, la joven perdió el control de sí misma y atacó a los demás. El brote había comenzado. Desde ese punto, la propagación fue imparable. Las autoridades y medios reaccionaron con confusión. Los primeros reportes hablaban de disturbios violentos, ataques en mercados locales y agresiones masivas sin motivo aparente. Pero esto no era una revuelta, era una epidemia, una infección que se esparcía de cuerpo en cuerpo a través de fluidos contaminados. Sangre, saliva, vómito. Una mordida bastaba. Una gota en el ojo podía sellar tu destino. El epicentro fue Cambridge, pero en días el virus alcanzó Londres. La infección no distinguía edad, clase social o profesión. Cualquier persona podía convertirse en un foco de violencia sin control. La policía fue superada, los hospitales colapsaron. Las transmisiones de radio y televisión pasaron del desconcierto a la desesperación. Las fuerzas militares intentaron establecer cordones de seguridad en torno a las grandes ciudades, pero los infectados no eran lentos ni erráticos, eran rápidos, enfocados, incansables. 8 días después del brote,
El primer ministro declaró el estado de emergencia. Se impuso la ley marcial. Pero no fue suficiente. Los bloques militares cayeron uno por uno. Las ciudades fueron tomadas. El pánico se apoderó de la población no infectada, que intentó escapar como pudo hacia aeropuertos, costas o refugios improvisados. En muchos casos, el virus ya estaba ahí antes. 15 días después de la liberación del virus, Gran Bretaña fue declarado en cuarentena por la OTAN y la ONU. Todos los puentes y túneles de salida fueron sellados, las comunicaciones bloqueadas. Se dio por perdido todo el territorio. En apenas 2 semanas, una de las naciones más desarrolladas del mundo había colapsado ante un virus que no mataba, sino que anulaba a la humanidad de sus víctimas. El Reino Unido, literalmente, se apagó. Tras la cuarentena total del Reino Unido, la infección se estabilizó, no por control humano, sino por desgaste biológico. A diferencia de otras pandemias ficticias, el virus de la ira no convierte a sus víctimas en muertos vivientes. Los infectados están vivos y por lo tanto necesitan alimento. 5 semanas después del brote inicial, las fuerzas de observación internacionales concluyeron que la mayoría de los infectados habían muerto por inanición. El silencio volvió a las ciudades, calles desiertas, edificios abandonados y cadáveres tendidos en cada esquina. De los millones de británicos que alguna vez vivieron allí, solo unos pocos sobrevivientes dispersos continuaban respirando. 24 semanas después del brote, el ejército de los Estados Unidos, en coordinación con la OTAN, dio inicio a la operación de repoblación, el Punto Cero, el Distrito 1, una zona segura establecida en la Isla de los Perros, al este de Londres. Equipos militares comenzaron a limpiar, descontaminar y reconstruir parte de la ciudad. La esperanza de reconstrucción tomó forma, pero esa esperanza era frágil. Todo cambió cuando Tammy y Andy Harris, 2 niños evacuados durante el primer brote, regresaron al país. Su padre, Don Harris, trabajaba ahora como jefe de mantenimiento en el Distrito 1. Su madre Alice, a quien había abandonado, se creía muerta, hasta que los niños escaparon momentáneamente de la zona segura y la encontraron viva en su antigua casa. Alice fue puesta en cuarentena inmediatamente. Mostraba signos de infección, una vieja mordida aún visible en la piel, pero no presentaba síntomas. Estaba consciente, razonaba y, lo más importante, no era violenta. Era portadora asintomática del virus de la ira. La doctora Scarlett Levy, médico militar a cargo, comprendió la magnitud del hallazgo. Alice no era una víctima, era la clave. Su sangre podía contener la base para una vacuna o incluso una cura. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, cualquier prueba, ocurrió lo inevitable. Don visitó a Alice en secreto. Había cargado con la culpa de haberla abandonado. La besó y en ese gesto íntimo, sin saberlo, selló el destino de la humanidad. El contacto fue suficiente. Don se infectó al instante. Lo que siguió fue un colapso en cadena. Don asesinó a Alice, luego escapó del Distrito 1 y comenzó a propagar el virus. El personal médico y los soldados no estaban preparados para un segundo brote. El caos fue inmediato. La orden fue clara: activar el código rojo. El ejército disparó contra los infectados. Luego, contra cualquier civil que no pudiera ser verificado como sano. Se lanzaron bombas incendiarias sobre zonas enteras del distrito. El fuego envolvió Londres una vez más. Pero no fue suficiente. Un grupo reducido logró escapar. Tammy, Andy y la doctora Scarlett creían que la sangre de los niños, especialmente la de Andy, que también resultó ser portador asintomático como su madre, podría salvar a la humanidad. Huyeron por calles calcinadas, perseguidos tanto por infectados como por los restos de un ejército desbordado por su propia cadena de mando. Londres ardió por segunda vez, y esta vez no hubo cuarentena que contuviera la fuga. El virus de la ira no necesita mucho para propagarse. Basta una gota, un roce de sangre, un hilo de saliva. Lo aterrador no es solo su contagio inmediato, sino su eficacia. En condiciones reales, se han documentado casos en los que una sola mordida o incluso una gota de sangre que entra por un ojo ha sido suficiente para desencadenar la infección en cuestión de segundos. Selena, una de las supervivientes del primer brote, lo dijo con crudeza: si alguien se infecta, tiene entre 10 y 20 segundos para matarlo. Una vez que el virus entra al organismo, el huésped experimenta un breve periodo de convulsiones violentas. La sangre se acelera, las venas se dilatan, la presión sube de manera alarmante, el sistema nervioso colapsa, los ojos se inyectan en sangre hasta tornarse de un rojo brillante. La boca comienza a sangrar y el cuerpo entra en un estado de sobreestimulación extrema. Se ha reportado que el dolor es tan insoportable que muchos infectados gritan, vomitan sangre y se desgarran las cuerdas vocales en los primeros minutos. Después viene el cambio conductual. Toda función cerebral superior se anula. El pensamiento racional desaparece. Solo queda una orden primaria: destruir. La agresividad se convierte en la única emoción y el infectado entra en un estado de hipervigilancia.
La respuesta a estímulos es inmediata y violenta. No distinguen entre enemigo o aliado. La autoconservación tampoco aplica. Correrán hasta que mueran, golpearán hasta quebrar sus propios huesos o sangrarán hasta colapsar. Fisiológicamente, el virus parece ser una cepa recombinante de ébola modificada. Presenta síntomas compartidos con esta enfermedad: sangrado interno, vómitos hemorrágicos y daño capilar. Sin embargo, su acción neurológica es más similar a la rabia. Induce hiperactividad, insomnio, agresión y pérdida de control motor. Es un virus de acción rápida, no letal por sí mismo, pero devastador por el comportamiento que induce. Los únicos seres conocidos capaces de portar y propagar el virus son primates, chimpancés y humanos. Animales no primates parecen inmunes o incompatibles. Esta restricción biológica es lo único que ha contenido la pandemia hasta ahora. Y sin embargo, el virus no solo destruye cuerpos, también destruye sociedades. Las grandes ciudades británicas colapsaron en semanas. El sistema de salud, el orden militar, las redes de comunicación, todo se vino abajo. En medio de la devastación, una pequeña anomalía genética encendió una chispa de esperanza y al mismo tiempo una nueva amenaza. Porque no todos los que entran en contacto con el virus de la ira sucumben a su efecto. Algunos, muy pocos, no se transforman, no pierden el control, no gritan, no atacan, no se desfiguran por la rabia, pero siguen siendo peligrosos. Estos son los portadores asintomáticos. El caso más documentado es el de Alice Harris, la mujer que sobrevivió a un ataque directo durante el primer brote en Gran Bretaña. Su cuerpo fue infectado, pero no mostró ningún síntoma, ni convulsiones, ni sangrado, ni colapso neurológico. A simple vista, era una sobreviviente más, pero su sangre y saliva contenían una carga viral activa. Alice era, en términos científicos, un vector silencioso. Estas características la convirtieron en una anomalía valiosa para los militares estadounidenses durante la repoblación de Londres. La doctora Scarlett Levy, médica asignada al Distrito 1, identificó la singularidad de Alice y teorizó que su composición genética podía ser la clave para desarrollar una vacuna o incluso una cura. Sin embargo, los riesgos eran inmensos, debido a que un portador puede propagar el virus sin saberlo. No requiere de violencia, basta un beso, un corte, una transfusión. Eso fue precisamente lo que ocurrió. Don esposo de Alice la visitó en cuarentena, la besó y en ese acto íntimo selló su destino. Se infectó, mató a Alice, escapó del centro médico y desató un segundo brote en el perímetro más seguro del Reino Unido. Lo que significa que la existencia de portadores asintomáticos cambia por completo el juego. Si el virus puede residir en cuerpos aparentemente sanos, la contención se vuelve casi imposible. Ya no basta con disparar a los rabiosos, ahora hay que mirar más allá. El código genético o los portadores ocultos o la posibilidad de una mutación futura. Si el virus logra estabilizarse dentro de un portador, si encuentra una forma de saltar sin síntomas, sin señales visibles, entonces no estamos ante una epidemia, estamos ante una nueva fase evolutiva, una en la que el enemigo puede ser cualquiera, incluso alguien que amas. Después de que Don fuera infectado por Alice, quien era asintomática, esta vez el virus no podía ser contenido de forma alguna. Algunos infectados se escaparon, se dispersaron por la ciudad, y entre ellos los niños Andy y Tammy, hijos de portadores, y posibles claves genéticas para una cura, o posibles bombas biológicas andantes. Este grupo escapó en un helicóptero con dirección desconocida. No obstante, días después, ese helicóptero fue hallado abandonado en las afueras de París. Una transmisión de radio pedía ayuda desde las catacumbas. Imágenes muestran a infectados corriendo por la estación de metro y emergiendo bajo la Torre Eiffel. Así fue como el virus cruzó la frontera. Lo que había comenzado como un brote accidental en un laboratorio británico se convirtió en una amenaza continental. La transmisión ya no dependía de la furia, ahora viajaba en silencio, oculta en cuerpos asintomáticos, cruzando naciones, cruzando idiomas, cruzando líneas de defensa. Lo más aterrador del virus de la ira no es su violencia, es su eficiencia. En menos de un mes colapsó un país, en una semana más cruzó el canal. ¿Qué pasará cuando llegue a ciudades sin preparación, a regiones sin cuarentenas? ¿Y si el siguiente portador no es un niño, sino un diplomático, un médico, un piloto? ¿Qué podría pasar en ese escenario? El virus de la ira no necesitó millones para propagarse, solo necesitó tiempo y una oportunidad. Y ahora que sabe cómo cruzar fronteras, esa oportunidad podría estar más cerca de lo que pensamos. La ciencia creó el virus de la ira con una intención: controlar la violencia humana. Pero la ironía es devastadora. El intento por eliminar la agresión nos dio una de las formas más puras de ella. El experimento falló, sí, pero no porque el virus no funcionara. Falló porque funcionó demasiado bien. Y en ese fallo se revela la advertencia más peligrosa.
No necesitamos magia oscura ni armas nucleares, ni dioses alienígenas para acabar con el mundo. Solo necesitamos a alguien con acceso, con conocimiento y con una mala decisión. El virus de la ira no es una historia de zombies, es una historia sobre nosotros, sobre lo que pasa cuando se borra el límite entre la ética y la ambición, cuando jugar con la química del alma humana parece una buena idea. Y sobre todo, es una historia que, como muchas otras, no está terminada. Pero si algo nos enseña 28 Days Later, es que el verdadero contagio nunca empieza con una mordida, empieza con una elección. ¿A cuánto estamos de la siguiente pandemia mundial?